Hola, yo soy Kitsia Manríquez y el día de hoy hablaremos sobre la orientación nutricional. A lo largo de este video vamos a ver los conceptos macronutrientes, micronutrientes, vamos a realizar un gasto energético total, un menú y vamos a hacer un recordatorio de 24 horas. La orientación nutricional consiste en la evaluación del estado físico y de hábitos alimenticios de los estudiantes para emitir un diagnóstico nutricional y hacer las recomendaciones para prevenir, tratar y erradicar padecimientos relacionados con la alimentación. El objetivo de este servicio es otorgar información oportuna para promover alimentos saludables que permitan mejorar las condiciones de salud de la comunidad estudiantil. Dentro de la competencia del curso de orientación nutricional, tenemos desarrollar hábitos saludables mediante cambios de conductas e integración de conocimientos básicos sobre la materia de nutrición para garantizar un desarrollo físico y mental, así como reducir la prevalencia en los factores de riesgo que influyen en su estado de salud, de acuerdo con la normativa oficial nacional. En actualidad se utiliza la norma oficial 043 del año 2005, la cual indica que los servicios básicos de salud, la promoción y educación para la salud en materia alimentaria y los criterios para brindar orientación nutricional. Los conceptos. Dentro de esta norma se encuentra una lista de definiciones. Durante este video solo mencionaré 6 conceptos con fines de uso educativo. La alimentación se define como el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales. Pero a diferencia de esta, la alimentación correcta es la dieta que cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida. En niñas y niños promueve el crecimiento y desarrollo, y en adultos permite conservar o alcanzar el peso. El cáncer surge cuando las células tienen una alteración morfológica, crecimiento agresivo e invasión que termina con la destrucción de las poblaciones de las células normales. El concepto de desnutrición es sumamente relevante, ya que se le denomina así al estado que existe un balance insuficiente de uno o más nutrimentos y que presenta un cuadro clínico característico. Para que se lleve a cabo una dieta correcta, se tienen que cumplir 6 características en particular, es decir, tiene que ser equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Para ello es necesario hacer hábitos alimentarios, es decir, un conjunto de conductas adquiridas por nosotros, por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Hasta este punto solo hemos visto conceptos. Llegó la hora de saber qué son los nutrientes. Estos son sustancias contenidas en los alimentos que son necesarias para vivir. Se dividen en 2 grupos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son sustancias que proporcionan energía al organismo para un buen funcionamiento y otros elementos necesarios para reparar y construir estructuras orgánicas, así como promover el crecimiento y para regular procesos metabólicos. Los macronutrientes se dividen en 3 grupos. Proteínas. Las proteínas son los componentes de las estructuras de las células y están constituidas por aminoácidos que se liberan y se absorben en el intestino tras digestión. Se recomienda entre 10 y 15% del total de las calorías de la dieta en forma de proteínas en una dieta equilibrada. Algunos de estos aminoácidos son sintetizados por nuestro organismo a partir de otros aminoácidos, de los hidratos de carbono y de las grasas. Aquellos que el organismo no es capaz de sintetizar son los que se le denominan aminoácidos esenciales. Estos solo se consiguen a través de la alimentación. Las proteínas las podemos obtener del huevo, el pollo, el atún, carne de vaca, carne de cerdo, garbanzo, almendras, lentejas, entre otros. Las grasas son el nutriente energético por excelencia. Este grupo está formado por los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Constituyen del 30 al 35% de una dieta equilibrada. La mayoría de las grasas que consumimos son triglicéridos, ya que una vez digeridos, liberan ácidos grasos que se clasifican en función de su longitud de los carbonos. Es decir, pueden ser de cadena corta, de cadena media o de cadena larga. Cabe mencionar que la mayoría de los ácidos grasos de la dieta son de cadena larga. Los de cadena media pues se absorben más rápidamente. Dentro de las grasas se presentan los dobles enlaces.
es decir, ácidos grasos saturados o insaturados, que son los que se muestran en imagen. Los saturados no contienen ningún enlace, se encuentran en las grasas animales como las carnes y derivados, lácteos y huevos, y en grasas vegetales, que son los aceites tropicales. Los insaturados se subdividen en monoinsaturados, que tienen un doble enlace, los encontramos en el aceite de oliva fundamentalmente, también en aceitunas, frutos secos y aguacate. Y los poliinsaturados tienen más de un doble enlace. Si el primer doble enlace se encuentra en la posición 6, se denomina ácido graso omega 6, que lo encontramos en los aceites de semillas. Por otro lado, también tenemos el omega 3. Esto se denomina cuando el primer doble enlace se sitúa en la posición 3. Su principal fuente son los pescados, mariscos y nueces. El colesterol es una grasa que se encuentra exclusivamente en los alimentos de origen animal. Los carbohidratos son una fuente importante de energía y proceden fundamentalmente de los vegetales. Se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, constan de 3 a 6 átomos de carbono. Los oligosacáridos están formados por menos de 10 moléculas de monosacáridos y los polisacáridos formados por más de 10 moléculas de monosacáridos. Los monosacáridos y los oligosacáridos se absorben rápidamente en el intestino. Los disacáridos más conocidos son la sacarosa, que es el azúcar común que se obtiene de la caña de azúcar o de la remolacha. La lactosa es el azúcar de la leche de los mamíferos y la maltosa que viene del almidón. Los poligosacáridos se absorben más lentamente en el intestino. Entre los principales encontramos el almidón o la fécula en vegetales como cereales, tubérculos y legumbres. Y el glucógeno lo encontramos en el hígado y en el músculo de los animales. Los micronutrientes, generalmente derivados de la ingesta de alimentos, es decir, son pequeñas cantidades de vitaminas y minerales requeridos por el cuerpo por la mayoría de las funciones celulares. Se dividen en 4 grupos. Las vitaminas son compuestos orgánicos que se encuentran en pequeñas cantidades en muchos alimentos, y aunque se necesitan en cantidades muy pequeñas, las vitaminas solamente se pueden obtener de los alimentos, ya que el cuerpo no las fabrica. Las vitaminas se clasifican en hidrosolubles, que son solubles en agua, y las liposolubles, que son solubles en grasa. Los minerales son nutrientes que existen en el cuerpo y la sangre. Se han encontrado 17 minerales esenciales en la nutrición humana. Son constituyentes de los huesos, dientes, tejidos blandos, músculos, sangre y las células nerviosas. Son importantes para el fortalecimiento de las estructuras esqueléticas. La fibra es un componente de los vegetales que resiste la digestión y que al llegar al intestino es fermentada por los microorganismos de la flora intestinal. No representa una fuente de energía ni de micronutrientes, pero tiene la función de aumentar los volúmenes de heces. El agua es un micronutriente, ya que recordemos que representa 2/3 de la parte de nuestro cuerpo. Es la bebida por excelencia y principal fuente de hidratación. El gasto energético total representa la energía en el organismo que consumimos. Está constituido por la suma de la energía gastada por el metabolismo basal, la energía gastada por la actividad física y la energía gastada por el efecto térmico de los alimentos. El gasto energético basal, más bien conocido como GEP, se refiere al gasto mínimo de energía que es compatible con la vida. Refleja la cantidad de energía que se utiliza durante un día mientras el individuo permanece en reposo físico y mental en un ambiente térmicamente neutro. La actividad física es el componente más variable y más cambiante del gasto energético. En consecuencia, su influencia tanto en el aumento como en la pérdida de peso puede ser significativa. El efecto térmico de los alimentos es la aceleración de la actividad que requiere energía y produce calor en transporte activo. A continuación, pues les voy a mostrar un ejemplo utilizando mis datos. Nos vamos a pasar a... Les voy a compartir.
Bueno, aquí se presentan mis datos. Tengo un peso de 52 kilogramos, una edad de 22 años, soy mujer y no realizo actividad física. Para sacar el gasto energético total, vamos a utilizar la fórmula de la actividad física por el efecto térmico de los alimentos. El gasto energético basal lo vamos a sacar utilizando la siguiente fórmula. Vamos a agarrar los datos de esta tabla de aquí de abajo, la tabla azul de aquí de abajo, no sé si vean mi cursor. Entonces, soy una mujer, tengo de 18 a 30 años, entonces voy a utilizar esta fórmula que está aquí, 11.02 por los kilogramos que yo peso más 679. Al multiplicar eso, nosotros obtenemos este dato de aquí, que son 1252.04 calorías. Para sacar la actividad física, vamos a multiplicar el gasto energético basal por la actividad que yo, por el factor de ajuste. Vamos a tomar los 1252.04 por, dijimos que soy una mujer y no realizo actividad física. Entonces vamos a tomar este 1.2. Al multiplicarlo, obtenemos el siguiente valor. Yo lo llené previamente por cuestiones de tiempo. Para sacar el efecto térmico de los alimentos, vamos a sacar el 10% del gasto energético basal. Es decir, vamos a multiplicar 1252.04 por 0.10. Al multiplicarlo, obtenemos que el efecto térmico de los alimentos es 125.204 kilocalorías. Al multiplicar nosotros, al sumar la actividad física con el efecto térmico de los alimentos, es decir, 1502.448 kilocalorías más 125.204 kilocalorías, obtenemos que mi gasto energético total son 1627.652 kilocalorías. Entonces, ya una vez obtenido esto, vamos a pasar a realizar mi menú. Antes de realizar el menú, necesitamos realizar un cuadro dietosintético. ¿Qué es esto? Para nosotros poder realizar el cuadro dietosintético debemos tener los porcentajes definidos por la OMS. Vamos a tener el 60% de carbohidratos, el 18% de proteínas y el 22% de lípidos. Para sacar las kilocalorías vamos a multiplicar el gasto energético total, que dijimos que era 1627.652 kilocalorías, por el porcentaje, que sería el 60%. Para hacerlo de manera más sencilla, vamos a multiplicarlo por 0.60, por 0.18 y por 0.20. Igual, por cuestiones de tiempo, ya había realizado yo los cálculos. Entonces, tenemos que las kilocalorías de carbohidratos son 976 .591 kilocalorías. De proteínas tenemos 292.970 kilocalorías. Y de lípidos tenemos que son 358.083 kilocalorías. En los gramos, ¿cómo vamos a sacar los gramos? Vamos a dividir las kilocalorías por el dato. Estos datos los obtenemos de la siguiente manera. Un carbohidrato es igual a 4 kilocalorías por gramo. Una proteína es igual a 4 kilocalorías por gramo y un lípido es igual a 9 kilocalorías por gramo. Para ello vamos a multiplicar los 976, que son las kilocalorías,
vamos a dividir, perdón, entre las 4 kilocalorías de gramo de los carbohidratos. Previamente ya lo había realizado yo. Entonces obtenemos que de carbohidratos tengo 244 gramos, perdón. De proteínas, 73 gramos. Y de lípidos, 39 gramos. Ahora, para sacar los gramos por kilogramo, vamos a dividir los gramos entre los kilogramos. Es decir, los 244 entre los 52 kilos que yo peso. Previamente ya lo había llenado yo también. En los carbohidratos tenemos 4.69 gramos. En las proteínas tenemos 1.40 gramos por kilogramo, sobre kilogramo. Y en los lípidos tenemos 39 gramos, perdón, 0.75 gramos sobre los kilogramos. Para poder realizar un menú tenemos que realizar un cuadro dieta sintético, que lo realizamos los minutos anteriores. Este sirve de ayuda básica para tener una idea de cómo balancear los alimentos de forma que tengas un balance de macronutrientes en tu dieta. Dentro de este Excel, nosotros vamos a modificar únicamente los cuadros amarillos, que nos pide la altura, el peso y el almacenamiento de IMC que queremos tener. Lo vamos a utilizar con mis datos. Mi altura es de 1.55, peso 52 kilos y quiero tener el IMC de 23. Mi gasto energético total es de 1.627 kilocalorías, dijimos, que ya lo sacamos anteriormente. Los valores que utilizamos en el cuadro fueron 60% de hidratos de carbono, de proteínas 18% y de lípidos 22%. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En este cuadro vamos a poner cuántas verduras queremos ingerir, cuántas frutas queremos ingerir y así sucesivamente con cada grupo. Procurando que nuestros gramos de proteínas, gramos de lípidos y nuestros gramos de hidratos de carbono sea el 100%. Puede ser más o menos 5%. Aquí ya lo había llenado yo. Entonces aquí en gramos de proteínas tengo 105%. En gramos de lípidos tengo 96% y en los gramos de hidrato de carbono tengo 98%. Es decir, el 105 de gramos de proteínas es 77, el gramos de lípidos es 96%, que son 38, y los gramos de hidrato de carbono son 240. Aquí abajo nosotros vamos a dividir nuestras verduras que queremos ingerir, nuestras frutas que queremos ingerir. De los grupos tenemos que hacer que nos cuadre aquí abajo. Aquí están las porciones del cálculo, que es lo de aquí de arriba, y la suma de porciones que vamos a ir modificando aquí. Yo mis verduras ya las dividí en desayuno, comida, mis frutas ya las dividí en desayuno, comida, y así sucesivamente. En desayuno tengo que ingerir una verdura, 2 frutas, cereales y tubérculos sin grasa 2, cereales y tubérculos con grasa 1, alimentos de origen animal muy bajo 1, alimentos de origen animal moderado 1 y azúcar sin grasa 1. La comida, tengo que ingerir una verdura, 2 frutas, cereales y tubérculos sin grasa 1, cereales y tubérculos con grasa 1, leguminosas 1, alimentos de origen animal muy bajo 2, alimentos de origen animal moderado 1, y en la cena yo dividí cereales y tubérculos sin grasa 1, alimentos de origen animal moderado 1, la leche semidescremada 1 y el azúcar sin grasa 1. Puse una colación de una fruta y una colación de cereales y tubérculos con grasa. Aquí podemos ver que sí me cuadró. En estas pestañas de aquí de abajo
tenemos una lista de los alimentos y la cantidad que podemos ingerir en una porción. Posteriormente, yo ya había realizado un Excel donde puse mi desayuno. Puse las porciones y las verduras, que son estos para facilitar la visualización. Yo puse el cuadro aquí abajo de mi desayuno. Vamos a realizar el menú de mi desayuno. Yo le puse que quiero comer ejotes con machaca y huevo, acompañado de 2 tortillas de harina, una concha de pan dulce, fruta picada mixta y media taza de jugo de naranja embotellado. Vamos a ver si nos salió bien. Yo había puesto que voy a ingerir una verdura, que sería una taza de ejotes cocidos. Esa es una sola porción. Las frutas puse que voy a ingerir dos porciones, es decir, media taza de mango, media manzana, media taza de melón y medio plátano tabasco. Es decir, ahí se juntaron mis 2 porciones. Cereales y tubérculos sin grasa, tengo 2, que son las 2 tortillas de harina. Una sola tortilla de harina es una porción, según en el menú. Esto es lo requerido. Del lado derecho puse lo requerido por norma de los alimentos en una porción. Nada más que lo junté de las pestañas de aquí de abajo para la visualización más sencilla. Cereales y tubérculos sin grasa, pues quedamos que eran 2, que son las tortillas de harina. Cereales y tubérculos con grasa es 1, que es una concha de pan dulce industrializado y empacado. Los alimentos de origen animal moderados, no, muy bajos en grasa es 1, que son los 15 gramos de machaca. Los alimentos de origen animal moderado es 1, que tengo una pieza de huevo. Y el azúcar sin grasa es 1, que es la media taza de jugo de naranja embotellado. Es decir, yo ya cumplí con mis porciones y con lo requerido de las porciones. En la comida, yo puse que quiero 3 rebanadas de pechuga de pollo ahumada con queso, media pieza de chuleta ahumada, media taza de lentejas cocida acompañada con una tortilla y media taza de brócoli cocido, y de postre pues un pastel de zanahoria y una pera. De verduras tenemos una que es la media taza de brócoli cocido, las frutas, una pieza de pera que serían 2 porciones, y cereales y tubérculos sin grasa tenemos que es una pieza de tortilla. Cereales y tubérculos con grasa, que es 1, una rebanada de pastel de zanahoria, y las leguminosas 1, media taza de lentejas cocidas. Alimentos de origen animal muy bajos en grasa fueron 2, que son 3 rebanadas de pechuga de pollo ahumada y un cuarto de taza de queso cottage bajo en grasa. Por último tenemos los alimentos de origen animal moderados, que es 1, que es la media pieza de chuleta ahumada. Igual aquí del lado derecho podemos encontrar la tabla donde yo ya había juntado previamente las cantidades que se pueden consumir en una porción. Y aquí abajo también adjunté lo que yo había puesto que quería que había dividido, ¿no?, en mis porciones. La cena, puse que media quesadilla con una taza de leche y media taza de gelatina. Cereales y tubérculos sin grasa tenemos 1, que es una tortilla de harina. Alimentos de origen animal moderado 1, que son los 30 gramos de queso Oaxaca. Leche semidescremada, pues una taza de leche semidescremada, y el azúcar sin grasa tenemos una porción, que es la media gelatina preparada. Aquí está lo requerido, que es una tortilla de harina, una pieza, una porción. Queso Oaxaca, 30 gramos, una porción. Leche semidescremada, una taza, una porción. Gelatina preparada, media taza, que es una porción. Y así concluimos con la colación. De colación yo puse que tenía una fruta y cereales y tubérculos con grasa. Una colación de un kiwi a media mañana, es decir, como 11, 12. Y la segunda colación a media tarde, 4 o 5 de la tarde, 2 pastelitos cubiertos de chocolate con relleno cremoso. Igual aquí adjunté lo que se requería para una porción, y aquí abajo puse lo que yo había puesto en mi cuadro de Excel, ¿no? Para finalizar con este video, vamos a hablar sobre un recordatorio de 24 horas. Para realizarlo, vamos a recordar que comimos el día de ayer. Aquí yo realicé un formato para que sea más entendible.
puse el desayuno. En el desayuno yo puse que desayuné el día de ayer, 2 huevos fritos, media taza de frijol refrito y una taza de agua. Los ingredientes para desglosarlos con mayor facilidad. El alimento pues fueron los huevos fritos y la taza de frijol refrito. Está dentro del grupo, el huevo frito está dentro del grupo de alimentos de origen animal con altos en grasa. Esta tabla la podemos sacar del libro que se nos proporcionó durante el curso. Vamos a sacar la energía y vamos a multiplicarlo por las porciones consumidas. Por ejemplo, el huevo frito está dentro del grupo de alimentos de origen animal altos en grasa. Nos venimos aquí a la tabla que está aquí. Alimentos de origen animal altos en grasa. Nos dice que es 100. De energía nos aportan 100. Entonces nosotros consumimos 2 porciones porque una sola pieza es una porción, según Excel. Entonces multiplicamos las 2 porciones por las 100 kilocalorías, obtenemos 200 kilocalorías. El frijol refrito está dentro de las leguminosas. Nos venimos aquí, buscamos las leguminosas y tienen una energía de 120. Fue una porción porque fue un tercio de taza. Vamos a multiplicar una porción por 120. Obtenemos 120. Es decir, durante la mañana yo consumí 320 kilocalorías. Como colación, yo tuve una colación de 2 tostadas de ceviche. Esto contenía 100 gramos de callo, 12 piezas de camarón y un medio pepino y 2 tostadas. El camarón crudo mediano y el callo de hacha están dentro del grupo de alimentos de origen animal muy bajos en grasa. Dentro del Excel, es decir, dentro de los valores que están requeridos para una porción, tenemos que son 6 piezas. Yo les mencioné que había comido 12 piezas de camarón, es decir, 2 porciones, y media taza de callo de hacha, que son los 100 gramos, es decir, una porción. Entonces, estos me aportan una energía de 75. Aquí son 3 porciones en total. Por 75 son 225 kilocalorías. El pepino, pues son 2 tazas, es decir, me da media porción. Perdón. El pepino está dentro del grupo de las verduras. El Excel menciona que son 2 tazas, una porción. Yo me comí media porción. Es decir, nos aporta 25 de energía y lo multiplicamos la media porción por 25 que nos aporta energía, son 12.5 kilocalorías. Las tostadas están dentro del grupo de cereales con grasa. El Excel menciona que es una tostada y media para una porción. Yo les comenté que me había comido 2 tostadas, entonces va a ser una porción con un tercio. Aquí en la tabla se menciona que son 115 que nos aporta energía, entonces multiplicamos la tostada con un tercio por 115, nos da 149.5. Al realizar la suma nos da 300. Obtengo que como kilocalorías consumidas en la colación fueron 387 kilocalorías. Después siguió el almuerzo a las 4 de la tarde. Yo comí sopa de tortilla, 2 tazas de caldo de consomé, 2 tostadas, 200 gramos de queso fresco, medio aguacate y media lata de soda. El consomé está dentro del grupo de los alimentos libres en grasa. Excel menciona que es un cuarto de taza, entonces yo me comí 8 porciones porque fueron 2 tazas. Entonces, como está dentro del cuadro de alimentos libres en grasa, no nos aportan energía. Las tostadas están dentro de los cereales con grasa. Y como ya habíamos mencionado, el Excel menciona que una porción es una tostada y media y yo me comí 2, entonces va a ser una tostada con un tercio de porción. Con una energía de 115. Al multiplicarlo tenemos 149.5 kilocalorías. Después sigue el queso fresco. El Excel menciona que son 40 gramos y yo me comí 5 porciones. Es decir,
lo vamos a multiplicar por los 55 de energía que nos proporciona el aporte nutrimental. Nos va a dar un total de 275 kilocalorías. El aguacatejas está dentro de aceites y grasas sin proteína. Excel menciona que es un tercio la porción y yo me comí entonces una porción con un medio. La energía que nos aporta es de 45 y al multiplicarlo obtenemos 67.5. La soda es un azúcar sin grasa. Dice que un cuarto de lata es una porción el Excel, entonces lo calculado van a ser 2 porciones. Vamos a multiplicar las 2 porciones por los 40 de energía aportados y nos da un total de 80 kilocalorías. Al sumar nosotros estos datos del total de las kilocalorías de cada alimento, nos da 572 kilocalorías consumidas en el almuerzo. Por último, yo hice una colación de unas sabritas, que serían frituras de maíz con chile y limón. Está dentro del grupo de cereales con grasa. El Excel menciona que es un tercio de la bolsa una porción, entonces yo me comí 3 porciones porque me comí toda la bolsa y la energía que nos aporta son 15 kilocalorías. El total serían 345 kilocalorías. Para saber cuántas kilocalorías yo consumí en 24 horas, vamos a sumar el desayuno, la colación, la comida y la colación que tuve en la tarde. Yo obtuve un total de 1.624 kilocalorías. Y recordemos que mi gasto energético total era de 1.627 kilocalorías. Está más o menos. Como conclusión final, tenemos el objetivo principal, que pues seamos capaces de desarrollar una dieta alimenticia correcta. Es decir, que incluyamos los diferentes grupos y así obtener una dieta balanceada, haciendo los hábitos. Yo con este curso me quedo con un aprendizaje muy definido sobre cómo debo de cuidar mi alimentación. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención.